Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco nos dice que la fe solo puede vivirse en libertad. Francisco concluyó su ciclo de catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas. Dijo que un punto central de la enseñanza del apóstol es enseñar a los cristianos a ser personas libres. La vera legge ha la sua pienezza in questa vita dello Spirito che Gesù ci ha dato, e questa vita dello Spirito soltanto può essere vissuta nella libertà, la libertà cristiana. E questa è una delle cose più belle. Explicó que la libertad da espacio al Espíritu Santo y que éste empuja a vivir con entusiasmo. El Papa dijo que esa fue una de las ideas geniales de las catequesis de San Pablo. Con intuiciones muy originales nos ha presentado la fe en Cristo no como algo que nos apacigua y aplaca, sino como un revulsivo que nos llama como comunidad a abandonar el pecado para seguir la vida del Evangelio. De esta enseñanza del apóstol nace el entusiasmo que nos lleva a abrazar el camino de la libertad bajo la guía del Espíritu. El Papa recordó que antes o después vienen las dificultades en la vida y dio un remedio: rezar al Espíritu Santo. Tu devi chiedere in momenti di difficoltà: Santo Spirito, vieni. La parola chiave è questa: vieni. Ma devi dirlo tu con il tuo linguaggio, con le tue parole. Vieni perché sono in difficoltà, vieni perché sono nell'oscurità, nel buio, vieni perché non so cosa fare, vieni perché sono per cadere, vieni. El final de la audiencia estuvo marcado por momentos como este. Al saludar a los peregrinos venidos de Estados Unidos, un grupo neocatecumenal proveniente de Newark, New Jersey, entonó esta canción que Francisco escuchó con emoción. Entregan a Francisco conmovedora foto de la inmigración española de mitad del siglo XX. Más detalles en la siguiente nota. Patricia se vino a Roma con una foto conmovedora. Fue tomada por su padre, el fotógrafo Manuel Ferrol, en 1957 en el puerto de La Coruña, España. Se convirtió en el retrato de una generación de migrantes que abandonaban el país rumbo a América Latina. Cuando llegó allí, la cogió ya inmediatamente, yo se la puse así, la cogió inmediatamente y me dijo: impresionante. Me dio la mano, me cogió luego las dos manos, luego me tocó la cabeza y luego cogió la foto, dijo muchas gracias y así fue. La foto se titula El padre y el hijo, aunque ellos no eran los que embarcaban en el buque rumbo a Argentina, eran los que se quedaban en tierra, aunque con el tiempo también tuvieron que emigrar, solo que en otra dirección, a Europa. Es un homenaje a mi padre, me estoy acordando de él todos estos días. Hoy es quizá el día que más me puedo estar acordando de mi padre, pues porque se lo merece. Manuel Ferrol hizo este álbum de imágenes de la migración española de aquellos años. Para Patricia, que el Papa, que es nieto de migrantes, haya apreciado esa foto, ha sido el mejor reconocimiento que su padre haya recibido. Estas son las cartas de una madre que escribió a su bebé enfermo antes de que muriera. Cartas a Juan Pablo o Letters to Jean Paul es una recopilación de cartas de Elena Kilner a su hijo Juan Pablo, que nació con una enfermedad terminal. This is Thursday, May 10th. Jueves 10 de mayo de 2012. Querido Juan Pablo, te escribo de nuevo a altas horas de la madrugada. Se te ve tan tranquilo, acurrucado, como te dejó tu padre antes de acostarte. Empezó a escribir cartas sobre el estado de su hijo para poner al día a la familia y a los amigos, con la esperanza de que el pequeño pudiera leerlas algún día.
Las cartas se convirtieron en un blog y luego en un libro que acaba de publicar. El libro ya ha ayudado a muchas familias que están pasando por una situación similar y les recuerda que no están solos y que Dios siempre está ahí. Juan Pablo, tu vida tiene un propósito precioso. La carga de cuidar de ti es ligera porque con ella viene una gran oportunidad de amar y experimentar el gran deseo de Dios de que algún día yo esté contigo en el cielo. Con el paso del tiempo, la fe de Elena Kilner se fortaleció. Cuenta cómo supo que aunque algunas cosas no tuvieran sentido a nivel humano, sí que lo tenían sobrenaturalmente y que aunque había sufrimiento y dolor, también había alegría. Ha sido una gran bendición para nuestra familia tener a Juan Pablo. E incluso ahora que ha fallecido, sigue influyendo mucho en las decisiones que tomamos, en nuestra cultura familiar, en nuestras tradiciones familiares. Elena Kilner dice que unir su sufrimiento al de Cristo en la cruz les permitió a ella y a su familia profundizar en su fe. Fueron capaces de encontrar un sentido a su dolor. Recuerda a los padres que puedan estar atravesando una situación similar que Dios existe, que siempre está cerca para apoyarnos, especialmente en medio del sufrimiento. El Sumo Pontífice inaugura sala de exposiciones en Biblioteca Apostólica. Hasta la Biblioteca Apostólica Vaticana llegó el Papa Francisco para inaugurar lo que de ahora en adelante será una sala de exposiciones permanentes para quienes visiten las instalaciones de esta centenaria institución de la Santa Sede. La primera muestra es del artista visual Pietro Ruffo y se llama Todos, Humanidad en Camino. Inspirada en la encíclica social Fratelli Tutti, combina obras de este creador italiano con otras piezas más antiguas conservadas en el lugar, apostando así por un diálogo entre diversas épocas y estilos. Todo un estímulo también para redescubrir el significado más profundo de la fraternidad. El mundo ha bisogno di nuove mappe. El mundo necesita nuevos mapas. En este cambio de época que la pandemia ha acelerado, la humanidad necesita nuevos mapas para descubrir el significado de la fraternidad, la amistad social y el bien común. La lógica de los bloques cerrados es estéril y está llena de malentendidos. Necesitamos una nueva belleza que ya no sea el reflejo habitual del poder de unos pocos, sino el mosaico valiente de la diversidad de todos. En su discurso inaugural, el Santo Padre cuestionó a aquellas culturas que son cada vez más autorreferentes y que pierden así la capacidad de abrirse e integrar la riqueza de otros. Y en esto, según el pontífice, la belleza tiene mucho que decir, porque lo bello evoca la bondad, la verdad y la justicia. Todos conceptos que hablan del humanismo propuesto por el Evangelio y que hoy la Iglesia debe aprender a traducir en lenguajes contemporáneos para comunicarlos al mundo. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 17 de San Lucas, tenemos a los fariseos preguntando a los discípulos, y a Jesús sobre todo, ¿cuándo llegará el reino de los cielos, el reino de Dios? Jesús les responde, si le dicen que está aquí o está allá, no hagan caso. El reino de Dios ya está entre ustedes. Una frase profunda, de grandes connotaciones de Jesucristo en este Evangelio. El reino de Dios ya está entre nosotros, porque el reino de Dios no es otro más que la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Sí, ese reino trae libertad, ese reino trae perdón, trae misericordia, trae justicia. Ese reino trae sacrificio. También ese reino nos va a traer desprecios. Ese reino también nos va a traer humillaciones. Ese reino nos va a traer marginaciones. Pero debemos alegrarnos, porque ese reino es el que nos da vida, el que le da el verdadero sentido a nuestra existencia y el que nos acompaña a lo largo de nuestro recorrido en la conquista de la vida eterna. Ese reino de Dios está entre nosotros porque nos trae amor,
esperanza, justicia, paz, gozo, armonía, no necesariamente externa, sino toda ese conjunto de riqueza interna que debemos nosotros de guardar y de fortalecer cada día más que pasa nuestra existencia. Ese reino de Dios es el descubrimiento de Jesucristo, de su presencia, sobre todo en el pobre, en el que sufre, en el que es explotado, en el marginado. Mis queridos hermanos, alegrémonos, gocémonos, porque el reino de Dios está entre nosotros, porque el reino de Dios es la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Que así sea. Vivimos la inflación más alta en los últimos 30 años en Estados Unidos, nos dicen los especialistas. La inflación en una amplia gama de productos que los consumidores estadounidenses compran todos los días alcanzó en octubre su punto más alto de las últimas 3 décadas, informó el miércoles el Departamento de Trabajo. El índice de precios al consumidor, que es una canasta de productos que van desde la gasolina a los alquileres, aumentó un 6,2% respecto al año anterior, la mayor cantidad desde diciembre de 1990. Según el profesor Marcelo Yugale, un exdirector del Banco Mundial, el dato es preocupante y tendrá posibles consecuencias sociales. Mira, esto va a pegar en los bolsillos de la gente. La gente ya está pagando mucho más por gasolina, así que la capacidad de viajar va a ser menor. La gente está pagando mucho más por comida. Los supermercados han tenido que ajustar sus precios, sobre todo en comida básica. Entonces sí creo que vamos a enfrentar un periodo navideño con una canasta básica más cara. El aumento de la inflación ha sido un sello distintivo de la recuperación de la pandemia gracias a una potente combinación de demanda desenfrenada, escasez de materias primas y puntos de estrangulamiento a lo largo de las cadenas de suministro mundiales. Y el salto en los costos de la energía solo lo está empeorando, tanto que Yugale cree que la situación podría durar hasta la mitad de 2022. Al mismo tiempo, la administración Biden y la Reserva Federal se han mostrado inflexibles en que las subidas de precios son momentáneas y son de esperar a medida que la economía se recupera de su peor crisis en una generación, mientras el presidente hará todo lo posible para revertir esta tendencia. El economista Isaac Cohen explica que hasta el momento luce como una tendencia temporal. Ahora, para que haya una verdadera espiral inflacionaria, tienen que subir los salarios también. Y los salarios todavía no han subido a la par de la inflación, están todavía debajo. Por eso la Reserva Federal dijo que va a esperar un poco antes de tomar otras medidas. Este aumento en la inflación, afirman ambos economistas, tendrá seguramente un impacto también en América Latina, que está económicamente y comercialmente conectada con Estados Unidos. Para los exportadores de materias primas es positivo porque las materias primas se van para arriba cuando hay inflación. Ahora, a medida que pasa el alza de precios y se vuelve generalizada y la Reserva Federal empieza a frenar la economía de Estados Unidos, que todavía es la economía más grande del mundo, entonces en ese momento los mercados de capital se vuelven más caros y le cuesta más dinero a los países de América Latina conseguir préstamos en el mercado internacional. Y eso hace que las economías de América Latina se tengan que estrechar un poco. Pero por el lado financiero se nos puede complicar, porque la Reserva Federal seguramente va a subir la tasa de interés el año que viene, y yo creo que en la primera mitad del año. En el momento que suba la tasa de interés, los inversionistas van a preguntarse, ¿vale la pena todavía arriesgar capital en los países emergentes de América Latina o dejarlo seguro en Estados Unidos, donde pagan más ahora con respecto a lo que pagaban antes?
De hecho, la Reserva Federal podría aumentar las tasas de interés, o sea, encarecer el dinero para combatir la inflación. Sin embargo, es un momento donde la gente tiene que ser cautelosa, dijeron los economistas, sobre todo frente a tasas de intereses que no son fijas y podrían fluctuar. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Este es el panorama electoral a pocos días de las elecciones en Honduras. A escasos días de las elecciones generales donde Honduras escogerá un nuevo presidente, 128 diputados y 298 alcaldes, los tres partidos principales, Nacional, Liberal y Libre, buscan alcanzar la presidencia de Honduras poniendo énfasis en las críticas a sus contrincantes. Según el analista Omar García, el ambiente político en Honduras está crispado y la clave será atraer los votos de personas indecisas, que según él representan casi la mitad del padrón electoral. Ese 47% de votantes que son independientes o que todavía no se han decidido por quién van a votar y que son, a mi juicio, los que establecerán definitivamente quién será el próximo presidente y diputados y alcaldes. Otro analista, José Luis Moncada, considera que las campañas electorales se han dedicado a atacar a los contrincantes, en lugar de abordar temas centrales para el bienestar de la población. Temas muy claros en salud, en educación, el tema de poder definir ya una política clara en el tema de energía y agua, que son fundamentales para el desarrollo y la competitividad del país. Los analistas consultados esperan que este proceso electoral ocurra de manera transparente para evitar las protestas callejeras que dejaron al menos 30 muertes después de que el presidente Juan Orlando Hernández alcanzara la reelección hace 4 años. Que podamos tener una democracia creíble y funcional. Creíble en el sentido que quede la persona que recibió más votos, y funcional, que definitivamente puedan haber menos pobres, más pobres, como que la democracia entonces queda anulada. Se espera que en los próximos días los 14 candidatos presidenciales firmen un acuerdo para comprometerse a evitar descalificaciones y campañas de desprestigio. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Nos vamos a Sudamérica. Nos reciben nuestros amigos de JN19 Televisión, quienes nos han presentado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Casa, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre ha reportado que han rescatado 5.000 animales silvestres de las manos de los traficantes ilegales. Según Jessica Galvez Durán, representante del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, entre los 5.000 animales silvestres rescatados, los monos, las tortugas y los loros son las especies que más se hallan en las manos de los traficantes ilegales de animales silvestres. La especialista asegura que los animales rescatados son enviados a cautiverio porque se desconocen su zona de origen y estos no pueden ser liberados en cualquier parte. Se estima que la mayoría de estas especies llegan a Lima desde las ciudades de Loreto, Ucayali, Madre de Dios o Piura. Las autoridades han revelado que muchas de las personas en el país les gusta criar monos por la similitud con las personas, pero las familias terminan abandonando o los entregan a Cerfor a medida que van creciendo porque empiezan a morder a sus dueños. De la misma forma, entre los reptiles más rescatados se encuentran las tortugas, seguidas de las iguanas, lagartijas y boas. En el caso del grupo de las aves silvestres más buscadas, se encuentran los loros. La entidad ha mencionado que hasta 17 virus y bacterias como salmonelosis, rabia, malaria y herpes han sido encontrados en animales silvestres traficados. Continuando con la información, desde Huancayo se ha reportado una explosión en un taller clandestino de pirotecnia. Esta explosión ha dejado como saldo un muerto, 2 heridos y centenares de viviendas afectadas. Una vivienda ubicada en el sector de Ocopilla, Huancayo, almacenaba 1 tonelada de productos pirotécnicos provenientes de la fabricación clandestina. Estos productos de dudosa procedencia causaron una gran explosión, dejando como saldo el deceso de un menor de 16 años, además de 2 personas con graves lesiones y cerca de 150 viviendas que han tenido cuantiosas pérdidas materiales.
Los vecinos de la zona manifiestan que los hechos se dieron cuando los miembros de la familia Sánchez Solano, dueños de la vivienda donde se almacenaba el material pirotécnico, participaban de una reunión social que llegó a su fin con los fuertes estallidos, seguido del incendio de gran magnitud. Después de las investigaciones a los daños causados, la Policía Nacional realizó un patrullaje con drones, donde se logró hallar muy cerca a la zona de la tragedia 5 viviendas más que se dedicaban a este ilícito negocio. Producto de las intervenciones, se detuvieron a 2 personas y se incautó gran cantidad de pirotécnicos que fueron destruidos por miembros de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosiones de Uso Civil. Continuando con la información, ahora nos vamos a noticias del ámbito católico. Cáritas Española y Cáritas Madre de Dios se encuentran realizando talleres para la defensa de derechos y la defensa de sus territorios en comunidades indígenas. En un trabajo articulado, representantes de Cáritas Española, la Red Eclesial Panamazónica y Cáritas Madre de Dios visitaron 4 comunidades indígenas en la cuenca del río Las Piedras, para así brindar talleres sobre la defensa de derechos y la defensa de los derechos de sus territorios. Con el propósito de promover el cuidado y una gestión para asegurar la vida digna de estas comunidades, las capacitaciones se realizaron en trabajos grupales con los comuneros, quienes destacaron la necesidad de proteger su territorio comunal de las distintas amenazas que se presentan, principalmente producto de las actividades extractivas como la tala y la minería ilegal. La representante de Cáritas Española, Sonia Olea, recalcó que lo que hacen las entidades es solo dar un soporte para fortalecerlos como poblaciones indígenas y además de acompañarlos para enfrentar la vulneración de sus derechos. Este trabajo lo vienen realizando junto con Cáritas Madre de Dios a fin de constatar las diversas realidades del Perú. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Reportó Kevin Cáceres desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. El partido Gana de El Salvador dice que se quiere controlar quienes organicen las marchas de protesta en ese país. La Comisión de Relaciones Exteriores inició la discusión de la iniciativa de ley de agentes extranjeros con la que el gobierno pretende conocer los actores que desde su perspectiva financian a organizaciones no gubernamentales con fines políticos. Gana aseguró que buscan controlar quienes organizan marchas y podrían estar siendo financiadas con el fin de tener injerencia en el país. Entonces es lo que se quiere, cómo controlar a estos representantes de dichas ONGs para que no vengan como a pasar sobre el mando, sobre la soberanía que tenemos como país. La iniciativa propone cobrar el 40% de impuestos a las transferencias o donaciones que reciben las ONGs. Nuevas Ideas pone de ejemplo Open Society Foundation, que promueve la justicia, educación, salud, información y medios de comunicación independientes. Y ellos van a pagar el 40%, se les acabaron sus sueldos, sus jugosos salarios, hay salarios de esos periodistas y esos impuestos se van a transformar en obras para la gente, en hospitales, calles, escuelas. Si estamos en contra es que existan personas que desde afuera quieran manipular o tergiversar los avances que hemos tenido en nuestro país. Para la oposición, este cobro es una manera de asfixiar a las organizaciones que se pronuncian contra las acciones del gobierno, una ley que consideran similar a la de Nicaragua. Nos parece que es atentatoria, que simula otro tipo de prácticas para cortarle el flujo de recursos que permita trabajar a diferentes organizaciones. Amedrentar a esas organizaciones que justamente señalan la corrupción, señalan la falta de transparencia. Las transferencias o donaciones de las ONG serán fiscalizadas por la Dirección de Registro de Agentes Extranjeros, datos que serán actualizados cada 6 meses y enviados a la Fiscalía. Obviamente va a estar supeditada al tema de lavado de dinero, va a estar supeditada a los reportes a la Fiscalía para ir validando
que todo marcha bien o, en su defecto, para que se activen las respectivas situaciones según lo amerite el caso que se encuentre una irregularidad. El ministro de Gobernación no explicó cuáles serían los criterios para catalogar que una donación tiene fines políticos o se trate de injerencia. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas. Hoy, 11 de noviembre, el Santoral de la Iglesia nos presenta el Día de San Martín de Tours. Conozcamos más de esta fascinante historia. Aunque el incidente de la capa que partió en dos para compartirla con un aterido mendigo había ocurrido años atrás, Martín de Tours todavía se sentía atormentado por ese patético cuadro y deseaba retirarse para abrazar la vida religiosa, con el fin de ponerse al servicio de los pobres. Pero siempre aplazaba la decisión por las veleidades de la vida militar, hasta que ese día, en la antesala de la batalla contra los briosos francos, de la cual dependía el futuro del emperador, al que la posteridad conocería como Juliano el Apóstata y que acababa de suceder a Constancio II, decidió ponerle punto final a su carrera militar, y cuando el nuevo monarca, que para congraciarse con las legiones y asegurar su lealtad, estaba pagando personalmente los sueldos atrasados y entregándoles una jugosa bonificación a cada uno, llegó hasta donde estaba Martín de Tours. Este le dijo: hasta hoy, César, he sido soldado tuyo, y de hoy en adelante seré soldado de Cristo. Por eso te pido que ese dinero lo repartas entre mis compañeros. El emperador, enfurecido, lo acusó de cobardía, y él le respondió que para probarle su valentía y lealtad, al otro día iría delante de la tropa sin armas ni armadura y penetraría en las filas enemigas. Así lo hizo, causando tal estupor entre los adversarios que retrocedieron temerosos, y ese mismo día pactaron un acuerdo de paz con Juliano, y así pudo Martín de Tours por fin ingresar a la Legión de Cristo. Martín de Tours, nacido en Panonia, Hungría, en el 316, era hijo de un militar romano que tras retirarse fijó su residencia en Pavía, en donde el pequeño recibió su educación básica. A los 15 años fue incorporado por su padre a la Guardia Imperial Romana, y en su condición de tribuno permaneció 25 años en el ejército, hasta que, impelido por su ardiente deseo de entregarse a Cristo, abandonó la vida militar, y en Poitiers fue bautizado y acogido por San Hilario, que lo formó en filosofía y teología. Mas cuando el santo fue desterrado a Frigia, Martín de Tours viajó a Milán y allí estuvo viviendo algún tiempo como ermitaño en sus cercanías. Pero expulsado por el obispo arriano de la ciudad, volvió a Poitiers, al mismo tiempo que San Hilario, quien lo ordenó sacerdote y le asignó un terreno en Ligouget, en el que Martín de Tours fundó el primer monasterio que existió en Francia, y allí se dedicó a orar, a estudiar las Sagradas Escrituras, a dirigir a los monjes que iban llegando al claustro, y pronto su fama de santidad se regó por toda la región, y todos los enfermos que acudían a él retornaban curados y convertidos a sus casas. Por eso, al morir Liborio, el obispo de Tours, en el año 370, fue proclamado obispo por el pueblo, pero como no aceptó, un habitante le pidió que atendiera a su madre moribunda, y al llegar a la ciudad, los habitantes lo llevaron en andas a la catedral y contra su voluntad lo entronizaron como obispo de Tours. Entonces San Martín de Tours aceptó la misión y emprendió una incansable labor apostólica que comenzó con la fundación, junto a su sede episcopal, del convento de Marmoutier, en el que residía y combinaba su soledad, ayuno, meditación y oración con el gobierno de su diócesis y del monasterio, un verdadero vivero de abnegados clérigos que aseguraron el futuro de la iglesia en toda esa región, la misma que hasta la llegada de San Martín de Tours era un desierto espiritual. Los siguientes 27 años de su trabajo pastoral los dedicó a combatir enérgicamente el paganismo, las herejías, a recorrer la diócesis predicando, y en cada pueblo que visitaba levantaba un templo y dejaba un sacerdote. La efectividad de ese sistema de expansión parroquial se convirtió en el modelo que desde entonces se replicó en todo el mundo y aún está vigente. A pesar de su fuerte constitución de militar, los continuos viajes, ayunos y penitencias fueron minando físicamente a San Martín de Tours, pero con todo y ello prosiguió viajando a pie, hasta que la muerte lo sorprendió el 8 de noviembre del año 397, a los 81 años, en la población de Candé, en donde, para variar, San Martín de Tours realizaba una visita pastoral, pero fue enterrado en Tours
el 11 de noviembre. Y por eso su conmemoración se celebra en esa fecha. En poco tiempo ya era el santo más popular de Europa, tanto que solamente en Francia 3.667 parroquias y 487 pueblos llevan su nombre. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Martín de Tours que nos enseñe a renunciar al mundo para seguir a Jesús. Y para concluir nuestro noticiero, lo dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de noviembre, que es sobre las personas que sufren depresión. La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona, no, la vida no es así, escúchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además, no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón, venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.avatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.